La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Desde la Ciudad de México, Ana Rosa Santiago les saluda. La verdad me siento muy feliz de poder estar este día con ustedes. Buenos días para América, buenas tardes para Europa. Bienvenidos todos. Y bueno, pues es momento de comenzar y de compartirles este tema que en verdad me apasiona. Es bien interesante cuando nosotros empezamos a hablar acerca de cómo podemos comunicarnos mejor, cómo podemos entendernos mejor, cómo podemos conocer y comprender mejor, en primer lugar, quién soy yo y por qué actúo como actúo, porque de alguna manera podemos reconocer cuáles son las características de nuestra personalidad, para luego también poder entender las características de la personalidad de las personas que me rodean, de aquellos con los que me relaciono más frecuentemente. Y esto evidentemente que va a permitir que pasen cosas increíbles, ¿verdad? Que podamos estar todos en una misma frecuencia de comprensión y de entendimiento. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto, de las personalidades. Dicen que las personalidades son como el ombligo, que cada quien tiene la suya y que evidentemente es distinta. Yo aquí, en realidad, voy a hablar acerca de los pilares fundamentales de estas personalidades, pero me encantaría que podamos comprender que no hay personalidades puras, que todos tenemos cierta mezcla, como en un pantone, en la vida, cada quien tiene su propio tono. Es una combinación de estos colores fundamentales que van a dar un tono único y que conocerlo, obviamente, en mayor medida, me va a permitir entender mejor cómo es que yo estoy operando en la vida y obviamente hay herramientas de mayor precisión. En general nos va a servir para la actividad que desarrollamos, para comunicarnos mejor, tanto con nuestros socios como con aquellas personas que queremos incorporar a nuestro equipo. Es muy útil en los procesos de prospección y de conocimiento de las necesidades, deseos, requerimientos de alguien, pero también esta temática es sumamente útil, simple y sencillamente para comunicarnos con nuestra familia, la posibilidad de entendernos mejor con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la pareja, el que nosotros podamos identificar cuál es el perfil de personalidad que ellos tienen va a ser sumamente útil y productivo. Así que bueno, pues vamos viendo un poquito que estas personalidades, ¿cómo es que se llega a esto? La psicología ha hecho diferentes estudios que tienen que ver con el temperamento y claro que se han puesto diferentes nombres, por supuesto que se ha hablado del temperamento flemático, del temperamento sanguíneo, del colérico, del melancólico, que corresponden de alguna medida a estas clasificaciones que hoy para fines más fáciles de comprensión se asocian con colores. Ned Herman en sus estudios de lateralidad cerebral hizo una vinculación y habló de las personas de dominancia derecha o de dominancia izquierda, pero luego hizo más fina la clasificación hablando de personas que no solamente su personalidad está dominada por el lado derecho, sino que son cerebrales o son límbicas. Y de ahí, de estas 4 cuadrantes que son pues justamente estos 4 colores, se pueden dar combinaciones. También me gustaría mucho decirte que no pienses que tú puedes cambiar la personalidad. Este es un principio fundamental. La gente no cambia la personalidad, va a orientar su energía, pero reconocer que esto está determinado también por el funcionamiento de sus glándulas. En
enneagrama también se manejan personalidades combinadas con la activación de estas glándulas, de nuestras suprarrenales, de cómo cada una de ellas tienen una mayor dosis en el cóctel bioquímico y obviamente eso genera este temperamento de una u otra manera. Pero aquí para fines prácticos vamos a hablar de algo bien sencillo, bien interesante, que además de los colores está asociado con qué, con una serie de imágenes iconográficas que nos va a hacer más fácil la identificación y la comunicación al crear un lenguaje común entre nosotros que sea mucho más fácil decirnos unos a los otros, pues mira, es que esta persona es roja o es amarilla o es un delfín o es una ballena. Estoy segura que la curiosidad para los que nunca han escuchado esto les debe estar invadiendo, así que vamos entrando de lleno a entender un poquito de estas personalidades. El color rojo es asociado con la imagen del delfín, el color amarillo es asociado con la imagen del tiburón. Estamos hablando que el color verde se identifica con la personalidad de lo que vamos a conocer como erizos y el color azul con la personalidad de lo que conocemos como ballenas. Ahora, esto es muy interesante porque recuerden que no hay buenos ni malos. Es bien curioso cuando de repente vemos algunas características, más que reconocer lo que somos, de repente queremos empezar a pensar que hay una personalidad ideal y no es así. Para todas las actividades, todas las personalidades funcionan. Lo que hay que entender es estas pequeñas diferencias en cómo percibimos la vida, en cómo procesamos los eventos, en cómo nos movemos en la realidad para poder estar claros en cómo podríamos lograr una mejor comunicación. Ahora, no pretendas ser una personalidad que no eres, porque eso es bastante fantasioso y obviamente que esa personalidad puede estar completamente silvestre o puede estar trabajada, puede estar equilibrada, puede estar orientada a óptimos resultados y esto es donde pueden verse matices muy interesantes de acuerdo a la personalidad. Así que bueno, pues vamos viendo cada una de estas en qué se caracteriza. Esta es una tabla general donde vamos a ver las principales características resumidas de lo que caracteriza a un delfín, a una ballena, a un erizo y a un tiburón. En este momento no me voy a quedar en la tabla, esta va a ser como nuestro resumen final, pero vamos analizándolas y vamos entendiéndolas una a la vez para que sea más fácil y pueda ser bien interesante comprender qué es lo que está moviendo a cada una de estas 4 personalidades y sus combinaciones. ¿Por qué? Porque habrá personas que en un momento dado tengan una dosis importante de delfín y una dosis importante de tiburón. Lo interesante es ver en un momento dado cuál es el dominante. Siempre, aunque sea por pequeñas diferencias, hay uno que encabeza, que es, como quien dice, el impulso dominante. Y si ustedes pueden observar, vamos a ver que esto puede permitirnos entender algunas cosas a mayor profundidad. Vamos a ver quién es el delfín. Los delfines los identificamos como alguien rojo, según la clasificación de Ned Herman de dominancia derecha, y estamos hablando que los delfines, ¿por qué características los podemos identificar? En primer lugar, estamos hablando que el delfín es alguien que es feliz, que se mueve es juguetón, es encantador, promotor, lindo, sociable, le encanta ver las partes positivas y optimistas de la vida, es convincente, es sociable, es natural y espontáneo, es simpático, es expresivo, le encanta promover, es popular, vivaz. Si ustedes pueden darse cuenta, la personalidad del delfino rojo es alguien totalmente orientado a la diversión, a pasarla bien, a que
la gente esté contenta. Vamos a ver que los delfines son extraordinarios anfitriones. Los delfines son excelentes para poder compartir con otros. Otras características de los delfines es que van a tener mucho movimiento corporal, son desorganizados. Tú ves la bolsa de una delfina y vas a ver todo patas para arriba, porque aunque la tenga perfectamente ordenada, se le va a desacomodar en un santiamén. Va a dar un apretón de manos muy amigable. A veces puede parecer desatento porque anda medio acelerado. Le encanta contar historias de anécdotas, son sensacionales para enrolar a través de historias. Tienen un contacto visual amigable, sonríen con los ojos, les encantan los colores, la alegría, usar la última tecnología en electrónica. Su estilo es abierto y relajado, usan las manos, son expresivos. Esta es la personalidad del delfín. Entonces, si tú estás hablando de la actividad de jeunesse, bueno, pues le platicas de la gente, de los viajes, y un delfín va a verse de inmediato ahí, va a identificarse con esta parte maravillosa, o le encanta hacer fotos y exhibirlas. Este es el tipo de personalidad en el que nos vamos a encontrar con las personas con esa característica. Ahora, si nosotros vemos, la ballena es una dominancia de hemisferio izquierdo cerebral, y estamos hablando que las ballenas son diferentes. ¿Cómo son las ballenas? Vamos a ver, las ballenas son pacientes, son constantes, son más tímidas, son excelentes mediadores, son adaptables, amistosas, reservadas, tolerantes, tienen control, son excelentes para escuchar, son adaptables. Estamos hablando de serviciales. Cuando hay algo que hacer, son las primeras que dicen yo lo hago, se ocupan de los demás, su enfoque es totalmente de servicio. Y es bien interesante porque estas ballenitas, los azulitos, bueno, pues tienen estas características maravillosas de la ayuda. Son personas que si les hablas de una causa, de una fundación, de Jeunesse Kids, de ayudar a otros, de impactar la vida de otras personas, de contribuir, van a sentirse identificadas. Y obviamente que esta personalidad tiene algunas otras características. Por ejemplo, reacciones un poco más lentas cuando exponen un problema, requieren tomarse un poco más de tiempo para ello. Estamos hablando que las ballenas van a necesitar cierta seguridad, prefieren gerenciar que decidir, muestran una apariencia de satisfacción, reaccionan a cambiar su status quo, o sea, de una manera resistente, son reacios, no les encantan los cambios. Estamos hablando que se preocupan por su seguridad, son buenos oyentes, su apretón de manos es amigable, su oficina va a ser siempre segura y confortable, van a hacer preguntas para entender mejor las cosas, su contacto visual es también sincero, caluroso, amable, los problemas se van despacito, a tientas, abordan los problemas con cautela. Y estamos hablando que hay siempre un método, una organización. Esto es bien interesante en las ballenas. Y bueno, están del mismo lado izquierdo, dominancia izquierda cerebral, en la parte límbica, en la parte baja, están los ericitos o verdes. ¿Cómo son los erizos? Son mucho más estructurados. Es una personalidad basada en qué? En hechos. Son sacrificados, analíticos, respetuosos, les gustan las estructuras, necesitan ver la forma, necesitan tener en la mano el itinerario de viaje, son persistentes, son musicales, idealistas, planificadores, el orden, se saben comportar, siempre están a tiempo, son organizados, no entienden cómo otros pueden no serlo.
O sea, incluso son poco tolerantes con otros que no son iguales a ellos. Son cultos, son profundos, se saben comportar, son leales. Estamos hablando que el verde o erizo requiere de saber el itinerario, el horario, a qué horas empiezan, cuál es el objetivo, a ver dónde están los estudios que avalan ese producto, dónde están los hechos, muéstrame, quieren ver resultados, quieren la información detallada, te van a preguntar el nombre de los 200 factores de crecimiento, quieren saber cosas raras que otras personas no quieren saber, pero ocupan este tipo de información, requieren tener estos datos para poder sentirse cómodos. Entonces vamos a ver algunas características. Se visten con cuidado, de forma conservadora, son disciplinados y sistemáticos, sobre todo con el tiempo, suelen prepararse con anticipación, su apretón de manos es suelto, es breve, a veces nervioso, usan pausas para pensar, parecen fríos y pocos expresivos, pero no lo son, organizados y puntuales, son muy políticos y diplomáticos, fáciles de convencer, son muy orientados a los detalles, a las evidencias, no comparten sus sentimientos, su escritorio está bien organizado, pero es impersonal. Estamos hablando que los erizos llevan su chequera al dedillo, su estado de cuenta va con pesos y centavos. En cambio, un delfín dice, Ave María, dame puntería, a ver si no me sobregiro. Los erizos son límbicos como los delfines, pero ¿qué crees? Tienen diferente orientación. O sea, unos están enfocados en unos aspectos muy distintos que los otros. Ahora, observen esto. El tiburón es de dominancia derecha, de dominancia cerebral, son los amarillitos. ¿Y qué caracteriza a los tiburones? Aquí está el temperamento colérico. Estamos hablando que son aventureros, enérgicos, osados, a veces parecen jefes mandones, son positivos, seguros, decididos, inventivos, son perseverantes, tenaces, son como superlíderes arrojados, son competitivos, seguros de sí, independientes, extrovertidos, su naturaleza es de liderazgo, son altamente suficientes de sí mismos. O sea, cuando nosotros entendemos, los tiburones son independientes. Ahora, ¿qué tenemos que observar con cuidado? ¿Cómo se mueven los tiburones? Se mueven a través de retos. A un tiburón tienes que decirle, bueno, no sé si tú puedas hacer esto. ¿Y cómo crees? El tiburón es entonces decir, ¿cómo que no? Espérate tantito, observa cómo lo hago. El tiburón va derecha a la flecha, o sea, va directo a lo que le interesa. Vamos a ver qué otras de las características de la personalidad del tiburón están relacionadas con que puede hacer varias cosas, se afecta cuando siente presión, no lo puedes presionar, usa preguntas desafiantes, le gusta dominar al tener contacto, es directo, es un contacto visual directo y firme, puede ser desafiante y amenazador, puede ser de las personas que interrumpen, puede estar leyendo mientras tú hablas, puede hacer cosas simultáneamente, no se aparta de los conflictos, es más, se siente cómodo manejándolos, es impaciente. Es por eso que muchas veces interrumpe, porque ya va por la respuesta cuando no han terminado de hacerle la pregunta, estrecha la mano con fuerza, es asertivo, es impulsivo, es de mecha corta. O sea, el tiburón se puede enganchar. Obviamente que si trabaja la personalidad del tiburón, va a tener otras áreas de acción distintas, pero estos son los estilos puros. Ahora yo quisiera que entiendas que se dan combinaciones. Alguien puede tener una combinación de delfín con tiburón, alguien puede tener una combinación de delfín con ballena, o tener una dominancia de erizo y tener una parte de delfín. Puede ser. Tú puedes decir, oye, parecen contradictorias. No, no lo son, porque el universo es sumamente diverso. Y ahora sí que hay de todo bajo la luz del sol. Tenemos todas las combinaciones, con los colores básicos se nos da un arco iris y este mundo maravilloso lleno de diversidad y riqueza.
Ahora, tenemos que identificar que esto nos puede servir para entender cómo se mueve, cuál es el miedo básico y cuál es el motivador que tiene cada una de estas personalidades, qué aporta en una organización y dentro de una fuerza de ventas, cómo puede funcionar. ¿Cuál es el miedo básico de los delfines? Ser rechazados. Ese es un factor clave. A los delfines les gusta ser aceptados, caer bien, embonar. Entonces, el miedo básico es que me rechacen. Su motivador es el reconocimiento de otras personas, sentirse querido, sentirse aceptado. ¿Qué aportan? Son extraordinarios para trabajar con las personas. Son los que pueden estar atentos de cuidar las necesidades, de ver cómo están todos, cómo se sienten, qué requieren, cómo se están moviendo. Y obviamente que dentro de un proceso de venta, estamos hablando que son extraordinarios para aperturar un negocio, para hacer la entrada, para poder hacer la presentación del negocio. Es sensacional. Ahora, ¿qué pasa con la ballena? Las ballenas, su miedo básico son los cambios, así que no les hagas muchas olas. Ellos requieren sentirse seguros y a salvo. Son extraordinarios para armar la parte de soporte, para administrar, para poder dar servicio, atención y ayuda. En la fuerza de ventas son excelentes en estos dos campos para poder atender a las personas que necesitan, qué ocupas, cómo te puedo ayudar, para escuchar sus necesidades, para buscar resolverlas. Ahora estamos hablando que dentro de estas mismas enfoque, cómo está enfocado el miedo de los erizos hacia los conflictos. Los conflictos a los erizos no les gustan. Su motivador es que haya reglas y procedimientos. Nada que aquí cada quien haga lo que le da la gana. O sea, de verdad que es muy importante para un erizo que estén claras las reglas del juego. ¿Dónde pueden aportar? Pues en las áreas técnicas, en las áreas de control de calidad. ¿Quieres que las cuentas salgan? Ponlas en manos de un erizo. ¿Quieres que sea un desastre? Dáselas a un delfín. En la fuerza de ventas estamos hablando que pueden ser muy buenos cuidando los detalles de los requerimientos, de las especificaciones, lo que pide un contrato, los aspectos técnicos de la negociación, este tipo de cosas que van a ser de suma utilidad para el proceso. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que para los tiburones su miedo básico es fallar. ¿Dónde está su motivador? En el poder y la fuerza que van a impulsar, que van a transmitir, van a orientarse a los resultados. En realidad es muy importante la participación en los equipos de los tiburones y obviamente que en un proceso de venta, por ejemplo, están orientados a concretar la venta, a que se cierre el negocio, a aterrizarla, porque esto es importantísimo. Ahora, si ustedes empiezan a observar en todos los colores, en toda la diversidad de personalidades, hay gente de éxito. Así que no hay mejores o peores, solo se trata de entender, de comprender y de trabajar en nuestra personalidad. Obviamente que si eres un delfín no puedes pretender ser un tiburón, a solo que tengas una combinación de los dos. Pero si no está en la combinación original, tú no puedes pretender ser algo que no eres. Imagínate una ballena tratando de ser tiburón. O sea, no va por ahí, va en el sentido de poder desarrollar la personalidad. Entonces, obviamente que si yo soy un delfín y el desorden me gana porque puedes tener el closet perfecto, pero voy a estar con suéter y se caen los demás, y si tengo prisa, pues así se quedan. O sea, tú observa la cartera de un erizo, parece que planchó los billetes, los papeles, yo no sé cómo hacen para que permanezcan así como almidonados. En cambio, ¿qué nos puede pasar a alguien que tenemos una parte importante de delfín? Pues que lo perdemos. O
sea, pregúntale a alguien, observa quién pierde las llaves del coche cuando llega o no encuentra su coche en el estacionamiento. Acabo de leer un artículo de alguien que perdió su coche por 20 años hasta que iban a demoler el edificio y entonces apareció. O sea, 20 años de no acordarse dónde lo dejó. Ese ya es un caso extremo y fue real. Ahora, estamos hablando de que esto se debe a cómo funcionamos, no es mejor o peor. No se trata de juzgar o criticar, se trata de comprender y de hacer empatía. Ahora, si nosotros podemos observar, estas 4 personalidades van a tener diferentes enfoques. El delfín y tiburón están enfocados a qué? A dirigir. Eso se les da requete bien. En cambio, al erizo y a la ballena les da por el análisis. Obviamente que podemos comprenderlo y verlo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, los erizos están orientados a las tareas, pero también los tiburones. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si no, no ocurriría nada. ¿Y qué pasa con los delfines y las ballenas, que su orientación es a las personas? Ahora, observa en tu equipo de qué requieres. De todo. Bendito Dios que existe la diversidad, porque estas combinaciones nos enriquecen y nos permiten, en verdad, que podamos tener cubiertas diferentes necesidades. Armar un equipo donde existan diferentes personalidades es maravilloso. Y además entender qué tarea le voy a asignar a cada quien. O sea, mete a un delfín a archivar, lo matas. Estás hablando de que tienes que ponerlo en la parte de contacto con la gente. Estamos hablando de que las tareas tienen que corresponder a la personalidad para que se desempeñen con mucha más facilidad y naturalidad. Ahora, obviamente que estamos hablando que estas mezclas se van a dar de manera muy interesante, como unos analizan, otros se orientan al juego, a dirigir, al trabajo. Y ahora estamos hablando también de qué preguntas se hace mentalmente cuando se tiene una personalidad o se tiene otra. ¿Qué se preguntan los delfines? ¿Quiénes? Las ballenas dicen, ¿y cómo le vamos a hacer? Los erizos dicen, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y los tiburones dicen, ¿qué hay que hacer? Entonces, fíjense, el tiburón casi siempre va a tomar la batuta de decir, a ver, ¿qué hay que hacer? A mí ponme en claro qué hay que hacer. El erizo va a querer saber por qué. La ballena, ¿cómo se hace? Y los delfines, ¿a quiénes lo van a llevar a cabo? Quiero que entiendas que la ballena abre el reloj por curiosidad, el erizo para ver cómo funciona el mecanismo. El delfín prefiere regalar los relojes y el tiburón va a estar feliz de lucirlos. Estamos hablando de diferentes enfoques, pero todos se combinan y se enriquecen. ¿Qué necesidades? Recordemos, reconocimiento, aprecio, respuestas de calidad, desafíos. Ahora, diferentes autores le han llamado de diferente manera, pero recuerda que estamos hablando de lo mismo. El amarillo es el colérico, es el driver o manejador. El rojo es el sanguíneo, es el que expresa sus emociones. El azul es el flemático, es el que los relata. El verde es el melancólico, es el analítico. En todas las personalidades hay diamantes, en todas las personalidades hay premios Nobel, en todas las personalidades hay campeones. No se trata de que uno es el que funciona y otro no. Se trata de ser capaz de identificar quién soy yo, de reconocer y ver qué áreas puedo mejorar para dirigir la fuerza y la característica de mi personalidad en aras de los objetivos que me propongo. Si el tiburón, el amarillo, colérico, se deja ir con todo, pues va a estar peleándose, va a estar ¿qué hubo? Agarrando bronca, yéndose a los puños. Obviamente que si esa fuerza la canaliza, la trabaja y no está silvestre, te vas a encontrar a alguien que tiene la fuerza de poder ir hacia los resultados sin lastimar,
que lo puede hacer desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva del servicio, desde la perspectiva de conectar con la esencia de su corazón y no solamente de la forma. Igual va a pasar con el sanguíneo. Si se queda en la socialidad, en la pachanga, en las personas, en el juego, no aterriza ni concreta cosas en su vida. Y claro que el azul no puede solamente pensar en ayudar, en contarle a los otros, sino tiene también que combinar. Ahora es maravilloso porque de repente te encuentras un rojo con amarillo que resulta una naranjita, o un rojo con azul que empieza a ser moradito, o ves a alguien que toma un tono de rojo con verde. O sea, las combinaciones pueden ser infinitas, infinitas. Ahora, por último, ahí está el resumen. Este cuadro tenlo cerca para que puedas tener y recordar algunas de estas características y hables en el idioma de cada personalidad. A través del desarrollo de nuestro negocio va a ser sumamente útil que cuando hagas una tripartita puedas comunicarte con tu asesor, con tu mentor, con tu upline y le digas algunas características de la persona que le vas a presentar y le digas es un delfín o es un tiburón o es tiburón, pero también tiene mucho de delfín, para que el otro sepa por dónde puede hablarle, con qué lenguaje, en dónde está su interés. Y evidentemente que si esto lo hacemos antes de hacer una presentación de negocios, va a ser sumamente útil para que el traje pueda ser a la medida. Te invito a que empieces aplicándolo contigo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus socios, con las personas más importantes para ti y puedas ser comprensivo, empático, paciente y tolerante, porque no todos son como yo soy. Afortunadamente, la diversidad nos enriquece. Ha sido un placer compartir esta mañana contigo. Espero que sea un día maravilloso, que la alegría, el amor, el éxito y las bendiciones lo invadan. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.